de cocina Enjuta es muy fácil. Hace todo, vos solo seguís las instrucciones en la pantalla. Además, el robot Enjuta viene con más de 1000 recetas precargadas. Cocina todo lo que quieras como si fueras un chef. Tenés que tener tu robot de cocina y puede ser tuyo desde $299. El mejor robot de cocina es Enjuta. Bienvenido, precandidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y abogado siempre. Ah, ¿viste, Abogado siempre. Pablo? Tranquilo que igual tenemos menos competencia porque yo estoy medio fuera de la película ahora, así que... Aunque te vi los otros días, andabas ahí en la vuelta también. Estuve en la vuelta, sí. ¿En la vuelta qué es? ¿En un asadito? esas cosas? Trabajando. No, en la vuelta de la noche de la detención de Romina porque acompañé a Nacho a la fiscalía. Ah, claro, porque tú sos abogado de Ignacio. Y justo ese día yo estaba, por eso parte de la película acá se hablaba, yo estaba ahí del lado de atrás del vidrio viéndola, por eso es que... ¿Te puedo hacer alguna pregunta como abogado y no como precandidato? Y preferiría que no, con franqueza, que hable Nacho, que él se ocupa de su comunicación perfectamente, no tengo que hacer nada. No, pero no de Nacho, ¿eh? No te preguntaría nada de tu cliente, no. Sí. Menos cuando es un colega. No, sobre el caso en general, sobre la figura de Romina. No, bueno, a ver, con franqueza, la reflexión inicial que tengo es que me sorprendió mucho la reacción de Yamandu Orsi. Cuando uno está viviendo en carne viva una acusación... No ir a denunciar en el acto. No, ahora esto último. Cuando uno acaba de despejar la variable de que esto es falso, sí, y está en carne viva viviendo lo que significó haber recibido una acusación gratuita o lanzar suspicacia sin sustento, que su primera reacción sea hacer lo mismo hacia el otro lado sin sustento, parece que nadie entiende. Como que ninguno aprendió nada, eso es lo que estás queriendo decir. Si te pasó recién, lo primero que tenés que sentir es, che, yo no quiero que a nadie le pase lo que me pasó a mí, porque no siento que sea justo. Entonces, lanzar una suspicacia de que detrás de esto hay una estructura enorme sobre lo que no hay ninguna prueba o evidencia contundente, me parece muy irresponsable. A ver, la única forma... Y en lo que usted está diciendo no hay suspicacia. La única forma de salir del barro y del subsuelo es que alguien corte la espiral y deje de lanzar acusaciones que van y vienen. Entonces, si a él lo acusaron falsamente, lo cual todos condenamos, la reacción natural no debería ser lanzar una suspicacia. Lo que aparte tampoco entiendo es por qué sostienen con tanta vehemencia que esto no puede haber sido hecho por dos personas. No tiene ninguna estructura. Se ponen de acuerdo, dan un discurso, si no hay una sola evidencia ni una sola prueba. Digo, yo no le veo una necesidad estructural a esto de ningún tipo y de hecho, de lo que hemos visto y de la propia Fiscalía, no surge nada que diga que eventualmente hay algo detrás. Bueno, pero la fiscal Fleitas, que tiene el caso, sí lo dio a entender. El tema es que tampoco... No habló ni de organizaciones internacionales ni de algo político partidario, pero habló de que hay indicios de que se trata de más de 2 o 3 personas. Bueno, pero ella misma tampoco le puso cuerpo al indicio. Entonces, en suma, no hemos visto nada que nos dé evidencia de decir, che, acá hay algo atrás. Yo, en general, soy bastante anti las teorías conspiranoicas, porque por lo general son falsas. Por lo general la resolución es la simple y la más llana, sí, en casi todos los casos. Quizá esto es más de formación profesional que otra cosa. Pero a la gente le gusta atar cabos y que fueron los marcianos, ¿vieron? Entonces, en el fondo, casi nunca fueron los marcianos. Esto es normal. Una persona que inventó algo, lo inventó bien, buscó otra persona. Y lo más peligroso de esto... ¿Y hubo ventajeros en el camino? Porque, digo, hay personas que han sacado ventaja de estas cosas. Lo más peligroso... Desde los que pagaron los bots y no pretendieron amplificar el asunto. Puede ser, no sé. Lo más peligroso que me parece de esto es qué hubiera pasado si esta persona no confiesa la verdad. ¿Hasta dónde hubiésemos llegado? ¿Y qué pasa en los casos en que alguien no confiesa la verdad y esto sigue? ¿Qué capacidad por eso lo de la ley de género, ¿no? Y por eso también el debate que se reaviva sobre la ley de género, Sí, aunque no estaba corriendo por ahí, ¿eh? Pero en el caso concreto de Paula Díaz y Orsi no corría por ahí. Más allá del uso específico de la ley en particular, hay una cuestión conceptual que se define de fondo y se discute y está bien que se discuta, más allá de que se aplique una ley o no en particular. A mí me parece que el debate, en ese sentido, está bueno que se instale. ¿Cuál? ¿En concreto cuál? La difamación, con o sin prueba. La ley. La mentira ya está castigada, la mentira tiene un delito concreto. La violencia basada en género. Ah, pero es lo que acabo de decir. A eso voy, ese es el debate que yo creo que es positivo que se instale. Y está bueno hay lecturas que salgamos de lo pendular y entremos en discusiones de más equilibrio. En fin, yo creo que este tema lo que tendría que dejar son algunas enseñanzas. Ser cuidadosos con las acusaciones, ser cuidadosos con los comentarios, tratar de levantar un poquito el nivel de algunas cosas, que yo creo que la campaña viene tan pegada a la intención de voto de los bloques que empieza a levantar un calor temprano que si estamos así ahora en mayo, cuando estemos en septiembre, damos la puñalada. Bueno, hay que ver qué pasa. Sí,
pasadas las internas se recrudece y ahí en bloque, en patota, ¿no? Bueno, justamente. Bien, hablando de tener cuidado, fue muy cuestionado. ¿Debe ser el candidato más cuestionado en el Partido Colorado? Sí, la verdad que el nivel de fuego amigo que he recibido me ha sorprendido profundamente. Yo estoy en esto del año 2002, he estado en varias campañas, nunca vi dentro del Partido Colorado en general, nuestras campañas siempre son muy caballerescas, muy corteses, porque es nuestro estilo y es nuestra manera. Por eso estoy un poco sorprendido, porque aparte fue conmigo a partir de que tomé ciertos espacios de sondeo de opinión pública. Antes no, y con quienes lideraban antes tampoco. Entonces, la verdad que me ha sorprendido. O sea que no viene por el lado de hay que pegarle al que va adelante. No. Y no hay que pasaba pegarle antes. a Ojeda. No pasaba antes, con lo cual me sorprendo. Y bueno, pero ¿cuál es su teoría? No sé, la verdad que no dedico mucho tiempo a teorizar sobre esto, trato de mirar para adelante. Vamos, Pero de Ojeda, verdad usted lidera un partido, tiene que entenderse, porque mañana se va a tener que entender con el resto de los sectores. Pero a eso voy. Yo creo que el mayor aporte que puedo hacer es no entrar en la discusión. El otro día... Como Cose que no entra en la discusión con Topolansky. Es lo más inteligente que puedo hacer. El otro día me decía, es más, le dejo usar la frase a Cose, me llamó Pedro Bordaberry y me hizo una frase que me resumió el tema. Y me dice, acordate que Borges decía que el que se deja llevar a una pelea que no le conviene, ya perdió. Ya está. Y esa frase lo resume. Tenemos que cuidar la unidad, porque en el fondo tenemos una responsabilidad que nos trasciende a nosotros. ¿Por qué no le conviene? Y yo creo que al partido y a ningún candidato nos conviene entrar en una pelea interna. Porque en el fondo, adentro del partido están los compañeros, en la coalición están los socios, y en el Frente Amplio, y con respeto lo digo, están los adversarios. Y el otro modelo de país que nosotros no queremos para el Uruguay los próximos 5 años. Entonces, tenemos que tener claro que de nuestra unidad depende nuestro desempeño y nuestro aporte para que la coalición siga gobernando. Entonces, es claro que acá hay que priorizar la unidad. En eso, el Frente generalmente ha sido muy hábil y muy inteligente, salvo chispazos como este de Topolansky, que a veces quiebran algún escudo, pero priorizar la unidad es un activo. Y para priorizar la unidad es importante que nosotros no contestemos los agravios, porque si lo hacemos, esto no tiene final. Es lo mismo que las acusaciones. Acusación falsa, esto no termina más. Entonces, agravio, acusación, si yo no contesto, el tema se termina, porque no se puede pelear con quien no se quiere pelear. Bien. Perdón, Jorge, querías decir. En primer lugar, una precisión nomás. Yamandu Orsi no dijo que había ninguna operación partidaria. No, yo dije partidario. No. Pero tú dijiste lo que dijiste. Dije que lanzó acusaciones, lo cual ¿es mentira eso? ¿Dije algo falso? ¿Me dejas hablar? No, pero... ¿Me puedo hablar o no? Pones palabras en mi boca, te tengo que contestar. ¿me puedo hablar o no? Bueno, Yamandu Orsi ha dicho que daba vuelta a la página con respecto a este tema. Lo demás, tú opinás y podés opinar libremente, por Muchas supuesto, gracias. que no debe haber una operación política atrás, que pueden ser las cosas de 2 personas. Está bien, y otra gente, como algunos de nosotros, pensamos que es otra cosa. Además de 2 personas, hay otra gente atrás. Y las 2 son válidas. Para eso está la justicia que tú representás de un lado, que dice que va a investigar porque le parece que no. Veremos qué da la justicia y este tema debe quedar ahí justamente en la cuestión que hablamos todos, de que hay que cuidar el sistema, de que hay que cuidar todo lo demás, cosas que yo comparto, porque me dijiste una palabra muy buena que son nuestros adversarios políticos, y yo considero que tú y todos los que Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo, son nuestros adversarios políticos y no hay enemigos políticos de acá, y que en un momento determinado vamos a tener que ponernos de acuerdo y por lo tanto hay que tender los puentes que sean suficientes para tener puentes. Nosotros, sí, de la unidad, sí, el Frente ha hecho desde que nació en causa de la unidad, y a veces tenemos unos problemas, como verás. Pero es bueno entender que tenemos que tener puentes tirados, porque los próximos 5 años, gane el que gane, va a tener que hablar con el otro de enfrente. Mira, y entonces, me parece, vos sabés que esa es la parte que me gustó, que dijeras que hay adversarios políticos, porque acá a veces parece que somos enemigos políticos, y no lo somos. Sé que el tema de los puentes, yo he hablado bastante de ese tema, es más, yo siempre he creído que los puentes son importantes, sobre todo con gente que representa a mucha gente. Digo, por ejemplo, yo tengo buen vínculo, lo digo siempre, lo he dicho acá varias veces con Marcelo Abdala, pienso distinto en casi todo, pero el vínculo personal es bueno y el vínculo de teléfono es muy bueno. Claro. Y si mañana nos toca liderar un gobierno, ¿cómo no voy a tener un vínculo de teléfono con el presidente de la Central de Trabajadores? O con el presidente del Frente Amplio, o con un senador que tiene mucha gente a representar. ¿Cómo no voy a ir yo a un evento de 40 años del Río de Libertad porque va gente que piensa distinto a mí? Es insostenible para poder construir. A ver, hablar tenemos que hablar. Después veremos si nos ponemos de acuerdo o no. Pero sin hablar es muy complicado llegar a construir cosas. Yo veo que la política del futuro está mucho más
de diálogo que de guerra. No Y digo bueno, que no tengamos discrepancias, las vamos a tener y duras, pero tenemos que dejar la relación humana subsistir. Lo interrumpo con la noticia de hoy. La aprobación en el Senado de la ley de medios, que la oposición entiende voló los puentes por el hecho de ingresarla como urgente y grave, sin escuchar o tener interés en la opinión de la oposición. Otro debate es si cuando la oposición era gobierno y su mayoría se escuchaba a la oposición del momento, hoy oficialismo, no importa ayer, hoy. Hoy lo que plantea el Frente Amplio es una gran ofensa con el tema de esta aprobación. En la Cámara de Senadores, repito que después falta otro viaje, ¿no?, a esta ley de medios. Y habla justamente de eso, de volar los puentes, de que se volaron los puentes. Y el Parlamento a veces tiene niveles de vehemencia importantes. Yo si esa misma frase la saco y la pongo hace 10 años, es la misma frase al revés. Y te vaticino que el próximo gobierno va a pasar igual, gane quien gane, del otro lado. Es lo natural de un espacio parlamentario de debate. Yo creo que ahí lo importante es el fondo del asunto, el tema de la ley de medios. Yo creo que esta ley no es ideal, pero es mejor que lo que había. Yo sigo creyendo, y detrás del presidente Mujica, que la mejor ley de medios es la que no existe. No soy muy amigo de regular a los medios, y me parece un disparate querer obligar a los canales de televisión a regalar sus minutos para una campaña electoral. Me parece un disparate. O sea, capaz que yo porque vengo del mundo privado, pero que, aparte la gente cree que los canales, no sé, hacen millones de dólares, los canales sobreviven en Uruguay. Entonces, que encima le metamos una cuña de esta magnitud en sus finanzas gratuitas me parece un disparate. Entonces, de todas maneras, creo que esta ley ayuda, no es la mejor, y creo que el próximo gobierno deberá dar un debate de fondo sobre qué quiere a la hora de regular los medios. A mí me hace mucho ruido la regulación de los medios, que deben ser justamente los que controlan y trabajan sobre el resto del sistema y dan a conocer las cosas. Pero bueno, entiendo que es una posición debatible, pero la verdad me convenzo cada vez más que ese es el camino. Bien, vamos al programa, o a la falta de... el Frente Amplio tiene su programa, Delgado tiene su programa, Raffo tiene su programa, Robert Silva tiene su programa. Usted presentó un programa como muy acotado, ¿no? No, estamos yendo por etapas, igual que el resto. Por ejemplo, Robert presentó algunas cosas y le quedan algunas pendientes. Salud mental. Nosotros presentamos 2, tenemos 2 más la semana que viene y 2 más la otra semana. Así vamos a llegar, creo yo, hasta el final con casi todo en cancha. A completar todos los asuntos. Sí, ¿por qué pasa? Si vos esto lo presentás muy temprano, la atención de la gente es bastante más baja. Yo creo que, y estoy bien convencido de que hoy estamos nosotros muy metidos en la campaña, pero salimos por esta puerta y la gente no está en la campaña electoral. Está lejos de esto. Lo que menos Entonces, está es en la lectura de la letra chica de los cuanto programas. más cerca estemos de la campaña, un poquito más de atención vamos a tener. ¿Tá? Nosotros ahora hemos ido presentando aparte temas que no son tope de agenda a propósito. Bueno, salud mental sí, no sea malo. No es tope de agenda. ¿De la agenda de quién? Capaz que de los políticos, pero No, de la al revés. gente, de la sociedad. No es tope de agenda cuando la gente habla de los temas, cuando viene el periodista a preguntarte, a vos te pregunta por seguridad y por empleo y por salario. En general, los temas, y de seguridad te diría que casi más que todo. Entonces, nadie te pregunta por temas de salud mental. Nosotros elegimos darle un foco de agenda central para visibilizarlo de otra manera. ¿Ah? Es más, yo lo decía el otro día, si tuviera que poner una sola propuesta de todas las que traemos a andar en el gobierno que viene, seguramente sería la vinculada a la salud mental. Creo que aparte termina siendo la madre de muchas cosas. Y aparte me preocupa primero que el debate sea a veces algo panfletario a nivel político, me preocupa que se reduzca a una cuestión de adicciones, que es una punta, pero no es la salud mental. Por favor, claro. Y es más, cuando uno arranca a mirar, yo no soy experto en esto, pero la verdad que me generó un interés tremendo y creo que si nosotros logramos algunas estrategias preventivas en salud mental, evitamos muchos problemas graves de otras áreas. Por ejemplo, de adicción, por ejemplo, de seguridad, por ejemplo, de empleo, por ejemplo, de certificación, por favor, de violencia. Fíjense ustedes que hoy, de octubre a noviembre, los homicidios por pura violencia, ¿no? O sea, el vecino que bajame la música y se pelean, han aumentado casi al doble, de 5 a 10, de 5 a 11. Entonces, estamos hablando de un homicidio que no es por droga, no es por rapiña, es por la tema convivencia. Discutimos, ¿no? y en lugar de pegarse a trompada, como en otra época, de repente le pegó un tiro, una puñalada. Entonces, eso es muy complicado de prevenir, porque yo no puedo poner un policía en la casa de la gente, no puedo evitar situaciones de convivencia. Entonces, ahí tenemos una cuestión que es de raigambre, que es de estricta regulación emocional,
tolerancia a la frustración y tolerancia al malestar. Eso es herramientas vinculadas a la salud mental. Por eso es que hoy nosotros vemos como muy importante darle un foco que implique empezar a empedrar un camino que pueda universalizar el acceso a la salud mental. Psicólogo, psiquiatra, y a su vez, quizá la propuesta más disruptiva es generar una cultura en salud mental. El Estado tiene capacidad de instalar algunos temas en la ciudadanía. Entonces, imagínense que mañana un padre tuviera herramientas pequeñas, básicas, para ver algún síntoma de una depresión. Lo que pasa es que todavía persiste un núcleo duro de personas que desacreditan la intervención terapéutica. Bueno, y pero esto es ciencia farmacológica. pura y dura. Es como negar Bueno, que la pero Tierra es siguen redonda, habiendo- ¿no? Bueno, O sea, pero hay terraplanistas en ese bueno, yo creo que son punto pocos, todavía. que cada Bueno, vez menos. ¿viste? Por eso yo veo muy a bien que nosotros, de repente... Es más, un hombre de más de... Pero qué bueno que me lo diga, perdón que le interrumpa, usted que viene del sindicato de los policías, sabe perfectamente que por estigma y un montón Bueno, de ni otras hablar. razones, los funcionarios, los oficiales a veces ni siquiera van a consulta. Bueno, más que el estigma por las consecuencias, ¿no? El retiro del arma. Sí, sí, sí. Más Bueno, va todo económico. de la mano, ¿no? Sin duda. Ahora, yo creo que el estigma también se rompe con educación y cultura. Si nosotros empezamos a instalar, por ejemplo, que el presidente diga yo voy a terapia, que hombres entre 40, 50, 60, que yo mire esa cámara y diga yo voy a terapia, que es verdad, yo voy a terapia hace una cantidad de años, reivindica y empieza a naturalizar algunas cuestiones que pueden tener algún tabú detrás. Entonces, tenemos que empezar a caminar en que la gente empiece a adquirir herramientas para esto, porque la persona que tiene herramientas para evitar situaciones de ansiedad, estrés o depresión, por lo pronto puede arrancar a evitar certificaciones que hoy rompen todo el BPS. No, pero además tiene que ver hasta con calidad de vida. La Absolutamente. diferencia entre vivir y sobrevivir a veces no tiene nada que ver con recursos económicos, no tiene nada que ver con formación académica, tiene que ver con tus neurotransmisores y con una psique que puede haber venido con alguna complejidad. Pero es más. El tema es que todavía vamos corriendo de atrás hasta la ciencia en ese sentido, ¿no? Bueno, pero si la ciencia la corre atrás y encima el Estado no Sí, hace por esfuerzos supuesto. directos, nosotros pensamos en algún momento en instalar unos 25 centros iniciales departamentales que funcionen en forma autónoma, financiados aparte de lo que es hoy el sistema mutual, porque la psicología del sistema mutual está muy atrasada en tiempos y demás y con ciertas complicaciones. Y la verdad es que yo creo que si logramos empezar a instalar esto, ya habremos dado un paso bastante importante. Fíjense ustedes que hoy situaciones de adicción, suicidio, incluso posibles homicidios, femicidios, abusos sexuales, cuando uno empieza a rascar hay un componente de salud mental omnipresente en todo esto. Yo no digo que prevenga todo, pero digo que empezaría a hacer un camino de prevención más real y, como dice Victoria, de pura calidad de vida. Aunque no ahorre nada de plata en el BPS, sigue siendo centralmente importante. Pero aparte, les digo, va a ahorrar mucha plata. Los números de certificación por patologías mentales de trabajadores y funcionarios del Estado y privados son enormes. Fíjense que alguien que hoy tiene depresión, lo certifican y lo mandan para la casa a mirar el techo medicado. Entonces, Bueno, depende, hay niveles y niveles. pero en general, de depresión, ¿no? la Tampoco. realidad es que no está demasiado recomendado por los terapeutas cuando uno tiene algún tipo de síntoma de depresión, que se vaya a su casa, hacer poco más y nada. Entonces, evidentemente ahí hay algunas previsiones que el Estado puede tomar, que no todas son plata, la inversión no es tan alta en principio, y yo creo que hay un norte muy interesante para empezar a caminar. Este concepto de cultura en salud mental, si logramos que permee, es muy interesante, porque la gente empieza a pensar en clave de esto. ¿Vieron que hoy nos pasa, por ejemplo, que los niños, si uno tira un papel en la calle, el niño te dice, ¿eso no se hace? Sí. Bueno, evidentemente, eso es cultura pura y dura, porque entramos con un mensaje que se adquirió y se internalizó. Tenemos que lograr que mensajes de ese estilo empiecen a internalizarse en las personas. De a poco, de a poco. Si alguien empieza a conocer, por ejemplo, cuál es un síntoma inicial de una posible depresión, se lo ve a su hijo, se lo ve a su padre, se lo ve a un primo. A uno mismo. Bueno, eso ni hablar, pero es más complicado a veces verse uno mismo, ¿no? Bueno, pero porque tenemos un problema con medir emociones. Entonces, ¿hasta dónde es tristeza? ¿Cuándo pasa a ser depresión? Bueno, y ahí es donde importa un terapeuta, ¿no? Ahí es Bueno, donde la idea es importa tener una intervención un mucho especialista. más preponderante de especialistas. En principio, psicólogos y psiquiatras, pero puede haber algún especialista más. La verdad que el proyecto es muy interesante. Estaba ya armado para presentárselo al BID por parte de un grupo de psicólogos muy bueno, pero creo que sería muy importante que el Estado lo promoviera con un foco bastante central. Si esto camina, yo creo que la gente no dimensiona cuántos lugares podemos tocar en materia de bienestar.
O sea, esto me parece que tiene ramificaciones que ni siquiera somos capaces de medir positivamente desde acá. ¿Qué pensás, Pepe? Que es un gran tema. Ayer, y agrego a todo esto, el Parlamento votó Sí. las la modificaciones internación al tema de la compulsiva. internación, justamente, y esto está muy vinculado a salud mental y adicciones, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta. Hay dos grandes cuestiones con este tema, ¿no? La cultura de la automedicación, que tanto mal nos hace en este país, donde alguien que, no sé, es plomero y le dice a otro, mira, me recetaron esto, probá lo que te va a hacer bien. Eso es terrible. Ayer en la radio dábamos un número de consumo de pastillas vinculadas a psicofármacos, 45 millones de pastillas en el 2023 vinculadas a Mayormente que son ansiolíticos. ansiolíticos. O Ansiolíticos, antidepresivos, hay de todo, pero mayormente Mayormente ansiolíticos, ¿no? Y lo otro es el tema de la espera, ¿no? En materia de salud, las esperas son terribles. Si yo estoy teniendo un infarto, no me pueden mandar para mi casa, es obvio. Pero también en materia de salud mental Pero en hay salud como una mental, cuestión sí, no te dan de hora que, para dentro de 3 no meses y hay no hora, pasa no importa, nada. andate para Sí, tu casa, claro. espera 3 meses y en 3 meses a mí me puede cambiar la vida a tal punto Esa es que la me razón puedo quitar. central de esta propuesta, esos 3 meses. Y de hecho hay una frase que esta gente del equipo siempre me repite, es, miren que no sangra no quiere decir que no esté enfermo. Claro. Digo, no le busque el hueso quebrado para pensar que tiene una patología que implica una inmediatez tan o mayor que la del hueso quebrado. ¿Por dónde Bien. pasa la propuesta entonces? Bueno, son las 3 más grandes, creo yo, que son la creación de los centros, la cultura, y hay una policial específica que a nosotros nos quedó un poco pendiente, que la quisimos promover en su momento con el sindicato, que es la creación, por ejemplo, de una aplicación de los teléfonos móviles de los policías, que puedan tocar un botón y conectar con un psicólogo de urgencia en cualquier momento que sea álgido. Bien. Con la garantía de anonimato. Porque acá hay un quiebre muy grande. El policía no consulta porque implica consecuencias muy directas. Implica el retiro del arma de fuego y una consecuencia directa en su salario, su ingreso y demás. Entonces, el ministerio dice algo cierto que yo no lo desmerezco, que es, yo no puedo hacer oídos sordos cuando me están diciendo un policía que tiene un arma en la cintura que pueda tener un pensamiento suicida. No le puedo dejar esa arma. Ahora, la consecuencia de sacar el arma implica la no denuncia y la no consulta. Entonces, yo prefiero asegurar anonimato al ministerio y evitar las consecuencias, pero hacerme de la consulta y, bueno, y tomar algún riesgo que tener 0, como tengo hoy. Entonces, por eso creo yo que sacar de la órbita del ministerio esa recepción, que el grupo de psicólogos sea externo, que reciba una llamada de urgencia, que después pueda canalizar a algún lugar que asegure que no va a haber consecuencias para el propio policía, ni conocimiento de sus pares, porque el ministerio en eso no es discreto, No. poder lograr que la gente empiece a confiar en un espacio de consulta. ¿Tá? Y poder tener, sobre todo, para momentos graves, que tocar un botón tenga un humano del otro lado preparado para contestar. Bien. Esto ya existe en algunos otros lugares del Estado, está desarrollado, se puede licitar, no es caro. ¿Tá? De hecho, llegamos a ver un número para Venía ahí la pregunta, ¿de cuánto No me acuerdo estamos del número hablando? ahora, pero no era ¿Tanto caro. por los centros como por la mayor Los cantidad centros, de mirá, especialistas? los centros, el número que tenemos son unos 6 millones de dólares por año, ¿tá? Totales. ¿Incluido el personal? Sí, de funcionamiento, Sí. digamos. Que es un número inicial, ¿no? Obviamente te tiene que tener... Ahora yo no me acuerdo del número de memoria de la aplicación, pero llegamos a cotizarla en el marco de la Comisión de la Salud Mental del Ministerio del Interior. Hace 2 años o 3 años. Porque de hecho la comisión que existe dentro del Ministerio del Interior de Salud Mental es creada a propuesta del sindicato para justamente desarrollar un plan que lamentablemente hoy avanza cada vez que hay un suicidio, ¿no? O sea, a fuerza de personas fallecidas. No es culpa no es desidia del ministerio, es un tema complejo, ¿tá? Que yo creo que tiene algunas complejidades de funcionamiento, con un hospital policial que merece alguna reforma grande y a veces se complica tener pequeñas soluciones diarias cuando hay temas macro a resolver. Entonces bien no se hace nada. importantes. Quedarse Yo creo que se paralizado hace, es lo peor, ¿no? Creo que se hace, pero no a la velocidad ni la profundidad que todos No, digo que si no, querríamos. no estoy diciendo que no se haga, digo que entre el no podemos ir poniendo parches, pero no nos da el presupuesto para hacer la gran solución. Terminás en una nebulosa terminamos rara. en la parálisis, ¿no? Pero de verdad creo que acá hay un tema neurálgico. Y la verdad que este tema de la cultura en salud mental, nosotros la otra vez lo explicaban, un psicólogo se llama Daniel Dabrié, que tiene algunos másters en esto, que aparte es atleta paralímpico, es un tipo muy interesante. Lo explica muy bien y muy profundamente cómo esto termina, porque es la gente la que te termina asistiendo a crecer en esto, porque el Estado tiene un funcionamiento hasta ahí nomás. Ahora, si la gente se pone en socia, esto crece exponencialmente. Bien. Y en la medida que lo veamos funcionar, esto replica por boca a boca, mucho. Vale. A ver, yo creo que en esta campaña electoral
más allá de que obviamente a los candidatos muchas veces se les pregunta por seguridad o por lo que la gente en las encuestas plantea como sus principales problemas, yo creo que salud mental dejó de ser un tema panfletario a partir de que se vota un presupuesto específico y se reconoce que es un problema en nuestro país, realmente, ¿no? O sea, el otro día estaba Cipriani acá y planteaba que después de la pandemia se duplicaron las consultas de salud mental solo en ACE, que eso también tiene que ver con el número que planteaba Pepe de los medicamentos que se recetan en nuestro país, que es alto el número, pero que no está fuera de lo que le sucede al resto del mundo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy también hay temas que antes no estaban en agenda, que necesariamente los candidatos tuvieron que tomar, porque quizás las encuestas, cuando es más direccionada la pregunta y te preguntan entre esto, esto y esto, pero no aparece salud mental, no aparece discapacidad, no aparecen un montón de temas que no están en esa agenda, pero que cuando, me imagino, vos recorres zonas de Montevideo o recorres el interior, sí se transforman en el problema que te traslada la gente. Entonces, creo que esta campaña se está caracterizando por esto, no solo por lo que es la presentación de tu programa, sino por lo que han sido la presentación de otros que empiezan a tomar como tema prioritario salud mental, primera infancia, bueno, obviamente también discapacidad. No sé si, más allá de lo que es la pregunta que te hacen los periodistas, si en lo que es el mano a mano con la gente no te pasa esto. Igual yo, a esta altura, cuando preguntan por algo, yo digo lo que quiero decir, porque Sí, si no, claro. no lo digo nunca. Y sí, y en esto, lo que me ha pasado con salud mental es que tiene enorme penetración en todas las clases sociales, las edades, Y claro, los géneros, lo que obviamente. quieran. Otra vez estaba en una reunión en Río Negro, ¿tá? Con gente más bien mayor, tradicional partidaria, de un tradicionalismo importante. Yo dije, cuando yo entré en este tema, me quedé especialmente mirando la reacción. Y vos sabés que gente que de repente estaba algo más distraída volvió rápido con cierto llamado de atención. Me pasó el otro día cuando vi el día que nosotros presentamos salud mental, el día anterior, Carolina Cosa ha presentado su plan de acción. Toca el tema, pero yo quedé esperando como una bajada de concreción. No digo que no esté, lo que digo es que quizá me gustaría haberle visto otra centralidad. Fue más titulares, es lo que vos decías de la diferencia entre presentar capítulos que presentar todo junto, ¿no? O sea, Sí, a mí, Carolina Cosa te presentó todo el programa y En el dio todo como las junto, líneas. yo no soy muy amigo del todo Sí. junto porque hace que la gente se te disperse. Si vos querés decir cosas, las decís un día, porque la comunicación política de hoy es muy exigente. La gente tiene poca atención, mira poco, lee poco, tenés que entrar en el poco tiempo con algo concreto que pueda llegar a llamar algo la atención de alguien para poder comunicar algo. Entonces, separarlo en el tiempo para mí ayuda. Es decir, hoy hablamos de esto, mañana hablamos de esto y así vamos tratando de generar un empedrado de un camino. Si yo tiro todo un programa, tengo que confiar en que alguien entre a la web y se ponga a leer. Yo creo que eso no existe más. No. En nadie. Después, una vuelta, en el año 2014, me acuerdo que imprimimos los programas de Pedro Bordaberry en unos libros así. Yo creo que esos libros los debemos haber leído nosotros y algún amigo nuestro. Después el resto, escucha lo que la gente va diciendo. Jaime Durán Barba siempre dice que la política de hoy dejó de escucharse para verse, por ejemplo. Entonces, hay un tema de desafío nuestro para captar un desinterés de alguien que se embola. Tenemos que lograr que se deje de embolar. Ese es nuestro trabajo. A mí me quedó una... Permítame ir a cambiar de panelista. ¿Quién no habló? ¿O hablaron todos? Yo quiero hacer una pregunta, Andrés. Dale. Cuando comenzaste esta carrera de precandidato, si bien eres una persona que militabas mucho en el Partido Colorado y hace muchos años, no te tenían mucho en el radar dentro del partido. Y es mucho del radar como figura, como precandidato, a eso me refiero. Yo creo que fuiste en forma muy inteligente ocupando un lugar, al no tener esos viejos candidatos, Sanguinetti, Talvi, Bordaberry, de intentar pelear un lugar dentro del Partido Colorado con una estructura muy tradicionalista, ¿no? Hoy hablabas de Fuego Amigo. Y Fuego Amigo a medida de que fuiste creciendo en las encuestas. Crecer en las encuestas lo que implica, a su vez también, es desplazar a otras personas o a otros precandidatos que en su momento, cuando arranca la carrera de precandidato, se creían que estaban primeros o que iban a poder estar primeros. Este Fuego Amigo que hay entre tantos precandidatos, sobre todo contigo, en el caso de que tú salgas como precandidato del Partido Colorado, ¿cuál va a ser el vice? Bueno, mirá, yo creo que el vice va a ser lo que salga del consenso. Yo, en una elección tan reñida como esta, es imposible adelantar. ¿Va a ser el segundo? Y eso lo definiremos entre todos. Yo, lo que sí tengo claro es que tenemos que llegar al 1 de julio con la menor cantidad de heridas posibles, ¿tá? Lo más sanos en la relación,
para poder trabajar juntos y para que sea creíble que trabajemos juntos. Porque lo que después pasa es que vos te das como que el lado y no tuerce y el abrazo del día después parece de Andá una a conseguirte un vice. Parece de una gran falsedad. Entonces, yo no puedo controlar lo que hace el resto, pero sí puedo controlar lo que hago yo. Yo tengo que tratar de devolver a los golpes sonrisas. Eso es lo que tengo que hacer. Y el día después, el que gane y los que sean después, nos sentaremos todos y buscaremos un vice que deje a la mayor cantidad de gente conforme. La vice tiene que lograr unificar un partido. Tiene que lograr terminar de cerrar un paquete que se cierre para discutir hacia octubre. Porque nosotros tenemos un rol importante. Tenemos que asegurar la continuidad de la coalición de mínima. Obviamente que de máxima la queremos liderar. Y antes no estaría el objetivo de ya no solo sobrevivir, sino que crezca el Partido Colorado. Bueno, eso desde ya, pero es que eso va de suyo. No, pero hay que decirlo. Bueno, no sé. Va de suyo. Para que la coalición gane tiene que crecer el Partido Colorado. Es casi una condición sine qua non. Entonces, evidentemente nosotros crecemos desde la unidad. Yo no me imagino creciendo todos peleados y a los piñazos como estamos hoy. Por eso es que yo creo que tenemos que bajar la pelota al piso un poco y pensar en el objetivo. Capaz que esto me pega más a mí porque yo siento que estoy empezando algo a largo plazo y no estoy buscando algo para estos 5 años. Si no es esta, será la próxima. No digo eso, digo que trato de que el partido tenga funcionamiento para adelante porque pretendo seguir involucrado en esto mucho tiempo. Entonces, siento que lo que nazca mal va a seguir mal. Entonces, como yo no tengo algo corto plazo a 5 años y después me voy, yo no busco un Senado de retiro. Estoy de ida. Entonces, evidentemente, necesitamos construir algo que sea con todos. Porque en el fondo, la política termina siendo administrar que las personas distintas puedan aportar lo mejor de sí y se lleven lo mejor posible. Si uno logra eso, tiene para rato. Aplica para el Partido Colorado, para la coalición, para el país, para su casa, para el trabajo, para lo que quiera. ¿Por eso Ojeda nos lleva el rótulo de presidente en su campaña? Bueno, eso es súper deliberado. Nosotros no pusimos la palabra presidente porque en junio no elegimos presidente. Elegimos un candidato por partido, un líder de un determinado grupo político. Y aparte, a ver, me han saltado por esto, pero lo voy a decir de vuelta. Hoy, con un 8 o 9%, hoy no es creíble que ninguno de nosotros le ponga presidente. Después de la interna capaz que sí. A ver, si yo le decía hace 5 años que Ernesto Talvi le ganaba a Sanguinetti y en la encuesta siguiente le marcaba 22%, no, ¿qué me está diciendo? No es creíble. ¿Cuándo es creíble? Cuando empieza a dar los pasos que tiene que dar. Entonces, yo no me quiero atropellar. Quiero darle paciencia, aplomo y proceso. Entonces, hagamos la interna, que en la interna consolide un líder partidario para adelante y ahí veremos si le ponemos determinadas palabras a la comunicación o no. Pero esto no es jugar a la chique, no, es tratar de dar los pasos con la humildad y la credibilidad que lo requiere. Yo creo que Bien, es tenemos que ir cerrando, más un baño muchachos. de realidad, no es realista. Pero, Es realista, porque no se ven en A otros ver, precandidatos. ¿Quiere hacer una cortita, Valeria? Yo Cortita. creo- ¿Qué te pareció la presentación del equipo de seguridad de Yamandu Orsi? bueno, la verdad Porque que vos hoy- reclamabas no, yo ya lo Pensé tuiteé que, porque era que me... le ibas a aprovechar para que hablara de seguridad de su propio programa. No. Vale. Pero capaz es importante esto, porque Sí. yo por lo pronto me alegro de que Gustavo Leal esté bien. Estaba muy preocupado por su bienestar, no lo veíamos hace como 2 años, pensé que le podría haber pasado algo. Vi que está bien porque está en las fotos de la prensa de ayer. Me sorprendí mucho. Momento de humor, Me momento de ironía. Me sorprendí mucho, de verdad. A ver, que un candidato que lidera la encuesta de un partido que puja seriamente por el gobierno ponga en el área clave a los herederos de Bonomi, a los responsables del equipo del fracaso, a los que nos dejaron la peor seguridad de la historia del país, a hacer punta, me parece pegarse un tiro en el pie. No lo entiendo. Y ahora yo más que nunca Recuerde siento que la en su momento responsabilidad de Leal empujar, se ¿eh? desmarcó un poco, ¿no? De toda esa manera de abordar los temas. Bueno, se desmarcó. Pero Victoria, vos por más que te desmarques fuiste parte de la gestión. Es como que si el cuadro pierde, el técnico diga, bueno, no, yo la verdad que no estaba de acuerdo con poner este 5, pero bueno, lo puse. No, funciona así. Digo, hay que asumir los lugares. No se fue del ministerio, no dejó la gestión. Digo, acá esta gente, faltaba echarles carrera, hay que ver si lo cancelaron o no podía ir ese día. Pero evidentemente, hoy tenemos la responsabilidad de evitar que esta gente vuelva. Lo digo así y con profunda claridad. Pues, si le quiere contestar o lo deja pasar. Lo que está diciendo es una cosa que ni él mismo lo puede sostener. Le pregunto porque si le va a querer contestar, le pedimos a ver si nos puede aguantar la pausa. Por supuesto que Y sí. nos- ¿A las órdenes? Sí. Sí. Bueno, ¿se queda? Bien. Claro que sí. Me he quedado siempre acá. Ustedes lo saben bien. Les recuerdo que este miércoles, hoy, Dios, Digo, te trae Boca contra